Ahora sí, sencillo, introducción a vertederos y presas. A un vertedero se le conoce como una presa pequeña. La única diferencia es de que el vertedero puede rebasar el flujo, en la presa no, ¿no? Eso yo lo voy a explicar más detalle en las siguientes diapositivas, ¿no? Fundamental tenemos, a ver, tenemos, cambiarle color. Vamos a cambiarle color a un color, quizás este es un, ya que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 principios o 12 conceptos que ya deberíamos estar familiarizados. En su mayoría todos son de mecánica y fluidos. Basado también en su malla curricular, hasta este punto debe ser fluidos 1 y de aquí en adelante debe ser fluidos 2. ¿Ok? Ya hemos hablado también las clases anteriores en la carta de hidráulica, estas tres ecuaciones fundamentales. Y ahora vamos a ver su integridad y cómo se complementan para poder calcular vertederos, etc, etc, ¿no? Obviamente la primera gráfica es de continuidad. ¿Qué quiere decir esta gráfica, no? Que simplemente te indica que el caudal o masa o flujo másico que ingresa y que sale debe ser igual a la variación del volumen con respecto al tiempo, ¿no? Eso es lo que te dice la ecuación de continuidad. La segunda, que es cantidad de movimiento o ecuación de momento, que nos indica que la tasa de cambio de un cuerpo es proporcional a la fuerza resultante que actúa en el cuerpo, ¿no? O sea, según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en un eje es igual a la tasa de cambio por la masa por la velocidad, ¿ok? Esta es la relación de cantidad de movimiento lineal y simplemente con respecto al tiempo, ¿no? Ya sabemos su aplicación, muy utilizado en lo que es salto hidráulico, ¿ok? Y el último, pero no menos importante, energía, ¿no? Que la energía que entra es igual a la energía que sale en función de un trabajo, ¿ok? Este es un concepto más de termodinámica, pero tiene mucha aplicación en lo que es conceptos de hidráulica, ¿ok? Entonces, entender la relación de esos tres y su aplicación con la hidráulica. Obviamente esto lo vamos a hacer en una represa, porque obviamente ingresa y sale agua de la presa. Cantidad de momento necesitamos calcular las fuerzas que se aplican, para eso nos sirve. Y energía, obviamente, para disipar energía, ¿no? Entonces nos damos cuenta del principio, o bueno, la aplicación de las tres ecuaciones. Ahora vayamos un poquito más al tema de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que es básicamente, yo me acuerdo que les expliqué también de que habían dos formas de analizar flujos en movimiento, en base a Euler o Lagrange. Y Euler nos basa o nos calcula las propiedades hidráulicas con respecto al espacio y al tiempo, ¿ok? A su posición y al tiempo, ¿no? Y esto es lo que nos quiere decir esta imagen, ¿ok? En una posición 1, la energía es H sub 1, en una posición 2, la energía es H sub 2, y obviamente hay pérdidas, ¿no? Pérdidas desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿no? Básicamente ese es el principio de energía. Obviamente la ecuación fundamental, ¿se acuerdan? Que es Z1 más presión, densidad, gravedad, más velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Eso sería igual a H1. ¿Ok? Entonces entendemos de que hay tres componentes de energía. Hay carga por elevación, carga por presión y carga por velocidad. En otros términos, energía potencial, tanto sumando la cota con la presión, y energía cinética, ¿ya? Estos dos términos son muy importantes, por recordarlos: energía cinética, que está muy relacionada con la velocidad, y energía potencial, que está relacionada con la presión y la altura, ¿ok? Ahora, hablando de energía potencial, energía de presión y de cota, tenemos esta lámina, ¿no? Donde nos indica la presión. Esta es la ecuación fundamental de la expresión hidrostática, que quiere decir que la presión en un punto es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce esa columna de agua, ¿no? Y su carga distribuida es una carga triangular. Obviamente es una presión hidrostática ideal.
Y ojo con ese término, ¿eh? Esto es ideal, ¿ok? Ideal, esto es una distribución de presiones hidrostáticas ideales. Obviamente presión hidrostática se refiere a que es ideal. Y nos dice que la presión en un punto simplemente es siendo esta altura de, para utilizar la simbología, densidad gravedad por la altura de, ¿no? Más obviamente la presión atmosférica que se ejerce encima porque es un reservorio abierto. Y acá tenemos un piezómetro. ¿Ok? Entendamos eso, ¿no? Ya hicimos continuidad, momento, energía, presión hidrostática. Ahora vamos a lo que es altura total o energía total, ¿no? O energía total. Y acá viene el concepto que yo les explicaba hace un instante acá, ¿no? La energía total o altura total. ¿Por qué altura? Porque esto está en función de carga. ¿Se acuerdan el concepto de carga? Carga es simplemente una forma de medir una forma de cuantificar la energía en unidades de metro. Tú despejas, esto te queda en metros. Obviamente esto te queda en metros y esto te queda en metros, ¿no? Entonces, la altura total se mide en metros. Es una forma más sencilla de poder comparar la energía, ¿no? Y evitarnos errores de las unidades. Es por eso que se divide por ciertos números o por ciertos factores. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir este pequeño concepto? De que la altura total está expresada en tres términos, en tres cargas: presión, cota y velocidad, energía potencial y energía cinética, ¿no? Y luego también vamos a ver utilizando la gráfica, un pequeño concepto de energía específica. Que la energía específica simplemente es solo considerando la carga y la velocidad, ¿ok? Despreciando la parte de la presión. Y obviamente, haciendo una serie de cálculos e iteraciones, obtenemos esta gráfica de energía específica, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta gráfica de energía específica? ¿O qué nos da a entender, ¿no? ¿Cómo se comporta el flujo con respecto a la energía, al tirante y a la energía? ¿Ok? Entonces, es importante entender, y este concepto es clave, de energía específica, porque nos va a ayudar a definir mucho lo que es profundidad crítica, tirante crítico, flujo subcrítico, flujo supercrítico, control hidráulico y salto hidráulico, ¿no? Entendemos lo siguiente, que por así, en esta imagen, eh, tenemos dos tipos, o sea, por esta gráfica yo puedo entender, obviamente, que el eje alineado en el eje Y, el tirante, en inglés es depth, como que si fuese profundidad, pero para efectos en español sería tirante o altura. El tirante está en el eje Y la energía en el eje X, ¿no? Y yo puedo entender que para dos tirantes se cumple que tengo un mismo valor de energía, ¿no? Energía sub 1, y acá puedo tener un tirante Y sub 1, y acá puedo tener un tirante Y sub 2, ¿no? Ahora, ¿cómo eso lo relacionamos con continuidad y a su vez con energía, ¿no? Pasamos a la siguiente gráfica y observamos algo bien peculiar, ¿no? Y la gráfica ayuda para eso, ¿no? Observamos que en esta zona de acá, donde el tirante es mayor, es más grande, es de mayor magnitud, tenemos un rango, un ratio de velocidad pequeño, por continuidad obviamente, ¿no? Y aquí, donde el tirante es bien pequeño, donde el tirante es, en comparación al el primer tirante, la velocidad es mayor, ¿ok? Entonces, esto nos da a entender un pequeño concepto entre la discriminación entre flujo supercrítico y flujo subcrítico, ¿ok? Pero entender esto de acá es por continuidad. ¿Se acuerdan? Caudal que ingresa es igual al caudal que sale, y puedo tener, si es un canal base, tirante 1 por velocidad 1, base, tirante 2 por velocidad 2. Se van a ir, se van a ir. Y obviamente si es que el tirante es menor, la velocidad va a ser mayor, y así funciona, ¿no? Es como podemos expresarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, entender acá en esta gráfica lo siguiente, de que es una distribución, es una gráfica, digamos así, de cómo se comporta la energía en función al tirante, ¿ok? Y de eso, de acuerdo a eso, podemos sacar hasta tres puntos muy importantes, ¿no?
un tirante amplio con una velocidad corta o una velocidad pequeña, un tirante corto, un tirante pequeño con una velocidad amplia, y observamos acá este punto de inflexión, ¿no? Que es importante, que ya muchos deben recordar qué significa este punto de inflexión. Mi pregunta va acá, este punto de inflexión, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo que está denominado este punto de inflexión? A ver, jóvenes, los que están por ahí, ¿quién se acuerda de ese punto de inflexión? ¿A qué se le llama? ¿Nadie? Vamos, jóvenes, uno por ahí, ese punto de inflexión. Es importante tener ese concepto, ese punto de inflexión, porque de ahí se daría una parte en ecuación, y ese concepto nos va a ayudar a entender el flujo que pasa por un vertedero. Ese punto de inflexión se llama tirante crítico o punto de energía mínima, ¿no te das cuenta gráficamente? Obviamente siendo este eje cero, cero, y acá obviamente a mayor magnitud, ese punto de inflexión o punto de cambio de pendiente, punto de cambio de sentido, es el punto donde el cual la energía es mínima. Y si la energía es mínima, yo tengo un tirante crítico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima lámina, ¿no? Y está acá. Ya hablamos un poquito más de tirante crítico o profundidad crítica, depende de cómo lo traduzcan, tirante crítico, y el famoso número de Fruit. ¿Qué nos quiere decir el tirante crítico, no? Como les dije, es el punto donde la energía es mínima, ¿no? El punto donde cambia la pendiente, donde cambia el sentido, punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, ese punto es cómo yo paso desde un sentido a otro sentido. Es muy importante calcularlo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Sencillo, puedes hacer una derivación de la ecuación con respecto al tirante, y obviamente sabes que acá va a ser cero, y vas a poder hacer la derivación, vas a poder encontrar el tirante crítico, ¿no? Es así como se calcula el tirante crítico. Eso han debido verlo en Fluidos 2, cuando hacen canales. ¿Ok? De igual manera lo vamos a revisar de nuevo hoy día. Y para entender mejor esta gráfica y para qué me sirve lo que está arriba del tirante crítico, lo que está abajo del tirante crítico, salió un señor Fruit y él dijo, voy a dar esta expresión, ¿no? Que es simplemente una relación de las fuerzas inerciales con respecto a las fuerzas gravitacionales, ¿no? En teoría es fuerzas inerciales versus fuerzas gravitacionales. ¿Ok? Es la relación que existe entre esas dos fuerzas. Inercia está definido por masa por aceleración, y eso está definido por masa por gravedad. Ya te das cuenta que al final se van a ir eliminando y te va a quedar esta expresión. ¿Ok? Y ahora, ¿qué quiere decir esta expresión, no? De que cuando las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales son iguales, estamos hablando de un tirante crítico. ¿Ok? Cuando estamos por encima, cuando estamos, cuando estamos por encima, es un flujo subcrítico. ¿Ok? Eso sería sub, y eso sería super. ¿Ok? Es un tirante subcrítico y eso es un tirante supercrítico, ¿no? Y está muy relacionado de nuevo, ¿no? Con la velocidad y con el tirante, ¿no? ¿Se acuerdan la expresión que hicimos acá y acá? Que dijimos para un mismo punto de energía hay dos tirantes y dos velocidades. También se le llama tirantes conjugados. Capaz con ese término ¿se acuerdan? Tirantes conjugados. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica el tirante conjugado? Que simplemente que para una misma cantidad de energía existen dos tirantes, dos velocidades, y obviamente, ¿cómo podemos discriminar o cómo podemos identificar en qué tipo de flujo estamos? Utilizamos el número de Fruit, que ya no explico, relaciona fuerzas inerciales con fuerzas gravitacionales. ¿Ok? Entonces ya entendimos este pequeño concepto. Cuando Fruit es menor que 1 es un flujo subcrítico, y cuando Fruit es mayor que 1 es un flujo
supercrítico. ¿Ok? Ahora entendamos un poquito más el concepto de flujo subcrítico y flujo supercrítico, ¿no? Eh, y mucho tiene que ver este pequeño concepto de la celeridad. No voy a andar en el detalle de la celeridad porque no es mucho competencia en ese instante. Quizás después sí, pero esta celeridad se ve mucho en flujos no permanentes, en flujos no estables, ¿ok? Cuando la propagación de la onda es significativa. ¿Qué quiere decir acá, no? ¿Se acuerdan de este pequeño concepto de Freud? Este pequeño tramo de aquí es celeridad, ¿no? Es la celeridad que tiene una onda, o la velocidad con la que, bueno, tienes una onda así. Entonces, esta velocidad que lleva este punto, o esta ola, se le llama celeridad. Es muy diferente al concepto de velocidad. Y la velocidad es con qué se mueve toda la masa. Y celeridad con qué se mueve esta onda, nada más. O como se ven acá, esta onda de propagación, ¿no? Esa es la celeridad. Otra forma de entender el flujo subcrítico y flujo supercrítico, cuando la velocidad es menor que la celeridad, estamos hablando de un flujo subcrítico, y cuando es mayor un flujo supercrítico. Ahora, gráficamente entendamos esto muy bien, porque nos va a servir para entender lo que es control hidráulico y salto hidráulico. Subcrítico por encima del tirante crítico y supercrítico por debajo del tirante crítico, ¿no? Yo le llamo así, ¿no? Velocidades erosivas, ya que son altas las velocidades, y un tirante corto, un tirante bajo, son velocidades erosivas. No se estila, no se quiere mucho este flujo supercrítico. Y un flujo subcrítico es un flujo más manejable, más tranquilo, más, ya que tiene tirantes altos y tienes velocidades bajas, es un flujo más manejable. Manejable, no se puede decir más manejable. ¿Ok? Pero, obviamente, ya que es una gráfica, sí o sí tenemos que hacer transiciones, pasar de un punto a otro punto, ¿no? No hay forma de pasarnos directamente a ese lado, ¿no? Es por eso que está hablando de un control hidráulico. ¿Qué quiere decir un control hidráulico? Que por lo general se localiza en crestas de vertederos, y es simplemente cuando el flujo pasa de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico. ¿Ok? Y obviamente pasa por un tirante crítico primero. Entonces, pasa de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico y pasa por el tirante crítico. ¿Y qué es un salto hidráulico? Viceversa, que pasa de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico pasando por el tirante crítico. ¿Ok? Entonces, entender la diferencia entre control hidráulico y salto hidráulico. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta para pasar a la siguiente lámina donde son los mismos conceptos, sino que ya es otro tipo de vista, es una vista ya más aplicativa? Este es netamente teórico. Quizás con la siguiente lámina, que te habla un poquito más de la aplicación, podemos entender. Eh, Ahora vamos a hablar de los mismos conceptos, pero ya con cosas reales, ¿no? Esta es una imagen de una presa, acá tenemos el murito, la pared, y acá tenemos el vertedero, ¿no? Todas estas zonas del vertedero, y te libra aguas abajo. Aguas arriba de la estructura está la represa, el embalse, el reservorio, y aguas abajo está el río, o por donde el agua desfoga o drena, ¿ok? Entonces, entendamos primero el concepto de continuidad, pero ya aplicado a una presa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Las presas almacenan agua, pero por lo general se utiliza como amortiguamiento de inundaciones. Significa que tenemos un flujo de ingreso y otro de salida, siendo inflow, ingreso, y outflow, salida, ¿no? ¿Qué quiere decir? No tenemos acá un hidrograma, caudal versus tiempo, y simplemente esta curva o esta línea azul está representada por esta línea de aquí, y es todo lo que ingresa, ¿ok? Y también tenemos acá todo lo que sale, ¿no? Que está con rojo. Vamos a cambiar el color. Eh, Está con rojo. Lo siento, jóvenes. Estoy un poquito, no. Pero espero que se me entienda. Y con rojo tenemos lo que sale, ¿no? Y nos damos cuenta que ha habido un proceso de atenuación, que ha disminuido la magnitud del caudal. ¿Y cómo? Porque ha pasado por un medio de control, ha pasado por una cresta, por un aliviadero, por un vertedero, ¿no? Es lo que hace una presa, ¿no? Amortiguar, acá hay un proceso de amortiguamiento, amortiguar el flujo, amortiguar el impacto que puede tener en las masas de aguas de aquí, aguas abajo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve un vertedero, ¿no? Para como medida también de abastecimiento de agua, también de amortiguamiento de inundaciones. ¿Ok?
Entonces, continuidad, ¿no? De nuevo, ¿no? Lo que ingresa versus lo que sale y la variación de lo que hay acá adentro. Y acá hay un proceso de amortiguación, un proceso de atenuamiento. Ahora, hablemos un poquito de presión hidrostática. De nuevo, entendamos el concepto de presión hidrostática, es presión es igual a presión atmosférica más densidad, gravedad, tirante. Vamos a continuar con D, porque la mayoría de mis láminas, la mayoría del material que tengo está en D, profundidad, ¿ok? Y obviamente acá tenemos esta distribución triangular de presión hidrostática. Eh, Ahora, estas presiones hidrostáticas son importantes para el diseño de muros de presa, eh, y se diseña con la finalidad de que este muro no colapse, ¿no? De que el muro del terraplén no colapse. Pero ahora entendamos de una perspectiva más hidráulica, ¿no? Utilizando el concepto de energía total o altura total. Y se acuerdan que yo les dije que entendamos bien qué es energía potencial y qué es energía cinética. Acá lo vamos a ver. Lo siento. Tenemos acá el concepto de altura total o energía total por sus tres componentes, la presión, la cota y la velocidad. Y de una manera muy sencilla podemos entender gráficamente y también visualmente de que la energía predominante sería la energía potencial, ¿no? Siendo la de presión y la de cota, más no de velocidad, ¿no? Porque nos damos cuenta que es un reservorio inmenso y obviamente la velocidad con la que va a salir es casi despreciable en comparación a estas otras energías o estas otras cargas, ¿no? Entonces podemos decir que acá en esta zona de arriba, aguas arriba del vertedero, aguas arriba de la estructura hidráulica, predomina la energía potencial, ¿ok? Ahora entendamos el concepto también, aplicación de la ecuación de Bernoulli en tipo de presas, ¿no? Y también tenemos aguas abajo, que lo que predomina es energía cinética, ¿ok? ¿Por qué predomina la energía cinética? Porque de esta forma del vertedero descarga, hay un perfil de velocidades y descarga el agua y te das cuenta que descarga a una velocidad considerable, ¿no? Entonces, esa transición de energía potencial a energía cinética tiene que ser representada y analizada, ¿no? ¿Cómo pasamos? Porque al final la energía no se va a transformar de energía potencial a energía cinética, ¿ok? ¿Y cómo pasa esto? ¿No se acuerdan el grafiquito de energía específica? De que tenemos para dos tipos de energías, dos tirantes diferentes. Algo muy similar, ¿no? Representemos el puntito azul como la energía potencial o el punto aguas arriba de la estructura. El tirante crítico es el punto amarillo, el punto de inflexión o el punto de control. Yo les dije, ¿te acuerdan que el punto de control por lo general está ubicado en las crestas de los vertederos? Aquí está. Y aguas abajo tenemos un punto de energía cinética, ¿no? No, disculpe, un punto donde predomina la energía cinética, ¿no? Y nos damos cuenta por esta gráfica de energía específica que ambas aparentemente están alineadas, ¿no? Obviamente por aquí debe haber pérdidas, porque siempre existen pérdidas, pero es mínimo en comparación a la energía que está acumulada. Entonces, el detalle es entender cómo pasamos de aquí hasta aquí. Yo les dije que vamos a tener que hacer esta forma, ¿no? Pasar de una energía potencial a una energía cinética. Y el punto de transición o el punto de inflexión es el tirante crítico que está justo en la cresta del vertedero, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de un vertedero, más allá de un medio de control, disculpen, de control de alturas, de control de naciones, no ser un control hidráulico, para pasar de una energía a una energía o de un punto a otro punto, ¿ok? Esa es más allá la explicación del tema ah, de un vertedero. Entonces, se entiende bien claro de que de una forma pasamos de energía potencial a energía cinética. Ahora, como les dije, ¿no? Esto es un punto de control y obviamente tenemos acá el detalle o el concepto de control hidráulico, ¿no? Que es simplemente pasar de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico, ¿no? Y justo está relacionado con lo que yo les dije con velocidades. Tirantes altos, tirantes altos, velocidades cortas, ¿no? Tirantes cortos, velocidades altas.
¿Ok? Entonces, entendamos ese concepto y necesitamos un punto de control, una forma de controlar, entonces tenemos este estudiante crítico. Ahora vayamos a otro concepto, ¿no? A lo que es, de nuevo, tenemos así la gráfica, y estamos aquí, y acá se forma un salto hidráulico, ¿no? ¿Se acuerdan? Un salto hidráulico, desde el terreno, eh, les decía yo el roller, y acá, ¿no? Ah, chispas. Pasamos de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. De nuevo, ¿no? Por la diferencia de tirantes y por la diferencia de velocidades, ¿no? Entonces, estamos aquí y de alguna forma llegamos acá de nuevo. Entonces, hacemos esa transición mediante un salto hidráulico. El control hidráulico te viene de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico, y el salto hidráulico te viene de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. ¿Ok? Entonces, entendamos bien esos conceptos. Jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna consulta? ¿Se entendió bien esto? Es fundamental que entiendan bien esto. Jóvenes, Todo bien, ingeniero, si se entiende. no te escuché bien, Alice, discúlpame, ¿puedes repetir? Digo que todo bien, que sí se entiende lo que está explicando. Dijiste todo bien, todo mal, no se entendió nada, se entendió todo. Todo bien, ingeniero, sí se entiende. Ok, gracias. Bueno, vuelvo a recalcar, y a mí me lo explicaron así, yo lo entendí, entendí la gran mayoría de los conceptos, y es una forma interesante de entender la parte teórica viéndolo en una aplicación, ¿no? Ahora sí, ahora vayamos a un tema ya más tranquilo, qué es una presa en sí y simplemente las partes principales de una presa. Una cosa es presa, otra cosa es reservorio, ¿eh? Reservorio es todo, ¿no? El conjunto. Eh, Como si fuese ¿cómo se llama? La cuenca y su murito, ¿no? O sea, dónde se alimenta, dónde el río, el cauce principal y el murito lo le construyes y simplemente el tirante se aumenta, ¿no? Entonces, todo ese reservorio, todo lo que abarca el agua, ya, pongámoslo así. Y presa es simplemente la estructura, el murito y las obras hidráulicas que conllevan, ¿no? Vertederos, el terraplén en sí o la presa de concreto, y otras obras importantes y fundamentales, y les voy a explicar el porqué de cada cosa, ¿no? Primero empecemos con lo fundamental, ¿no? Necesitamos entender primero qué es un estribo izquierdo, un estribo derecho. Simplemente son partes del terreno o del río en los cuales nosotros podemos afianzar o colocar nuestras estructuras. ¿Ok? Una vez hayamos analizado, obtenido los estribos, tenemos que están acá, tendremos el terraplén. ¿Qué es el terraplén? O simplemente la presa de tierra. Es el muro, la construcción del muro, para evitar de que el agua sobrepasa, ¿no? El agua rebase. Entonces está construido a lo largo de esta zona. Y acá tenemos también longitud de la cresta, ¿no? Que está muy relacionado con el terraplén. Ya hemos visto esto y esto, ¿no? Ahora hay que entender el tema de vertedero. Por lo general hay dos tipos de vertedero, ¿no? El principal, el cual funciona en la etapa de operación y mantenimiento, y el auxiliar, que como bien indica son para ocasiones especiales. Empecemos con el principal. Simplemente es cuando deseamos hacer operaciones, por decir, para centrales hidroeléctricas, o simplemente por una medida de control de inundaciones, activamos el vertedero principal, abrimos las compuertas, que por lo general son compuertas, y el flujo sale, ¿no? Sale, y acá tienes aguas abajo tu río, tienes tu disipador de energía, etc, etc. Ahora, ¿qué tienes que tener también en eso? Tienes que tener un muro de encauzamiento para dirigir el flujo en este sentido, ¿no? Entonces te das cuenta, el flujo viene por aquí, y entra acá, ¿no? Es confinado, es encauzado, es dirigido hacia este vertedero principal. Pero ¿qué pasa cuando hay máximas avenidas? Eh, Más que todo para temas de inundaciones, ¿no? Existe un vertedero auxiliar.
no que por lo general, que siempre está en cota más elevado que el principal. Esto está más elevado y nos sirve para derivar aguas en máximas avenidas para proteger la integridad de la presa. Esa es la finalidad principal del vertedero auxiliar, proteger la integridad de la presa, y tiene un canal derivador, un canal de alimentación, de alguna manera para inducir que el flujo llegue o ingrese por esa zona. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos esto. Entonces, ya hemos explicado todo lo que está aquí. Ahora, vayamos un poquito ya más a detalle el tema de un vertedero. Existen dos niveles principales: el nivel de la cresta de la presa, o sea, este nivel de acá, y tenemos el nivel máximo operativo, ¿ok? Hasta donde puede la presa, de alguna manera, almacenar agua, ¿no? Para diversos usos, ¿no? Porque una presa es multiusos. Entonces, esta altura que existe entre el nivel de la cresta y el nivel máximo operativo es borde libre, ¿no? Que tiene muchas aplicaciones. Por lo general, es un factor de seguridad, ¿ok? Mucho más allá de que tú coloques, de que tengas un volumen para inundaciones, un volumen para abastecimiento, tienes un volumen de factores de seguridad, para evitar de que tu presa colapse. Entonces, ese se llama borde libre, ¿no? También se utiliza mucho en canales. El borde libre es muy importante, ¿ok? Ya entendimos el concepto de nivel de cresta de presa, nivel operativo máximo. Y de ahí tenemos también que está aquí el... no está escrito, pues nivel de la cresta del vertedero, que es este de aquí, ¿no? Entonces tenemos ese nivel. Y es simplemente un punto de control hidráulico, como ya les expliqué en láminas anteriores. Ahora, vayamos un poco a la parte del uso o la aplicación del vertedero y de la represa, ¿no? Por lo general son dos tipos de uso, o hasta tres: abastecimiento de agua potable, consumo humano y entre irrigaciones, lo que tú quieras, control de inundaciones y a veces energía, ¿no? Producción de energía. A lo que vamos, ¿no? Esta altura entre el nivel de la... Para que lo tengo mejor, antes de decir... Ok, el nivel de control de inundaciones es simplemente la altura desde el nivel operativo máximo hasta el nivel de abastecimiento completo. O sea, esta altura de acá, ¿ok? Es la altura de control de inundaciones, ¿ok? Vamos a sombrearlo. Okay, ese es el volumen que tenemos para controlar inundaciones y o también para producción de energía, ¿ok? Y de ahí hacia abajo tenemos la altura o, bueno, el volumen de abastecimiento de agua, ¿no? Toda esta zona de aquí es para abastecer agua. Y de aquí a aquí es control de inundaciones. Pequeños conceptos importantes: ancho de la cresta, de la presa, ancho de la compuerta y altura de la compuerta, ¿no? Pero acá tenemos otro concepto interesante: ancho o largo de la cresta del vertedero. ¿Ustedes creen que esta dimensión qué es? ¿Es el ancho o el largo de la cresta del vertedero? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿El largo? El largo. A ver, el largo. ¿Y por qué? Porque está en un corte de... se ve de perfil, parece, ¿eh? La Ya, imagen. ya. Mira, ahora te voy a dar una definición de una parte. Hay dos definiciones, ¿no? Por una parte estructural y por una parte hidráulica, ¿no? Te voy a dar yo la parte hidráulica, y justo acá la tengo anotada. La anoté porque me parece interesante. Y yo me hice esa pregunta, ¿no? Ancho o largo de cresta del vertedero, ¿no? ¿Qué dice, no? Desde una perspectiva hidráulica, el ancho
el ancho del vertedero es perpendicular al sentido del flujo y el largo está en la dirección del sentido del flujo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este es el largo y el ancho sería esta zona de acá, ¿no? Por temas de conceptos de hidráulica. En parte estructural es al revés, ¿no? Este es el ancho y este es el largo. Pero para temas de hidráulica, el largo, el largo siempre va a ser en sentido del flujo y el ancho en perpendicular al flujo. ¿Ok? Veamos un canal, ¿no? Un canal, tienes un canal así. El sentido del flujo viene hacia acá. Obviamente tienes acá una vista. Y acá, digamos, tienes otra descripción de esto. Entonces, esto es el largo, ¿no? En sentido del flujo. Y el ancho, perpendicular al flujo, ¿ok? Mismo concepto acá para cresta. El largo y el ancho. ¿Ok? Espero que eso sea entendido. Esto lo voy a pasar súper rápido, porque esto lo vamos a volver a ver en tema de definición de presas, tipos de presa. Simplemente veámoslo porque lo voy a explicar a más detalle en esa clase. Obviamente que entendemos que hay presas tipo terraplén o tierra, que son no los principales, pero son los más usados. Gravedad de concreto, gravedad también inclusive también de tierra, con contrafuertes, muros contrafuertes y muros tipo arco, ¿no? Esto es una combinación de un arco con un contrafuerte. Mi pregunta va a la siguiente. ¿Esto qué es? ¿Ese es un vertedero o es una presa? ¿Quién me puede decir? Vertedero. Ya llegó, es un vertedero. ¿Y por qué? La respuesta es correcta, pero ¿por qué? Por la estructura que muestran ahí, no me acuerdo bien, pero muestran ahí tres, está formado por tres, no me acuerdo cómo se llama. Ingeniero, también se dice Ya, que los les voy a dar un vertederos. pequeño... una- dime, Elisban, disculpe. Y usted dijo, creo que, ¿por qué es un vertedero? ¿Cómo? Digo que presa era un muro. No digo, o sea, no, o sea, digo, ¿cuál era la pregunta? Porque no la escuché bien. Ya, ajá. Dijo que La la presa pregunta era es, un muro ¿esa y estructura el es una vertedero era presa o es un vertedero? Ah, ya. En sí, para mí es una presa, pero también, o sea, las presas, todas las presas tienen sus vertederos, pues. O sea, el excedente de agua sale por los vertederos. Entonces, esos tres cositas, esos tres como que semicircunferencias vendrían a ser sus vertederos, ¿o no? Joven, usted indicó el concepto clave, ¿no? Voy a diferenciar una presa y un vertedero, ¿no? En sí, un vertedero puede ser presa, pero hay un factor, hay una característica principal, el cual la diferencia, ¿no? Porque ambos son un muro, el cual hace que el tirante se eleve. Pero ¿cuál es la finalidad de una presa, no? La presa nunca debe rebasar el agua, porque no, sino obviamente Claro, vas a sí. afectar De estructura, se puede decir. la integridad de la estructura. Entonces, una presa nunca puede rebasar. Esto no puede ser el vertedero, sí, el vertedero su función es vertir, ¿no? Como dice su nombre, vertir, es trasvasar aguas, repasar aguas, derivar aguas de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, esa es la pequeña diferencia, ¿no? De nuevo, ambos cumplen la función de elevar el tirante. Elevas el tirante del agua, hasta ese punto comparten lo mismo. La presa es un muro estable, el cual tiene ciertas características, se diseña de diferente manera, para diferentes periodos de retorno, bla, bla, bla. El vertedero es que por lo general es un complemento de una presa, es una obra externa de una presa, más que todo, eso es tema hidráulico, nos sirve para vertir aguas. ¿Okay? Entonces, la diferencia es que el vertedero vierte aguas, que deriva aguas, y la presa no, porque tenemos que proteger su integridad. ¿Okay? Entonces, ahí la principal diferencia, ¿no? Y no se los había dicho, pero me da gusto
que lo hayan podido ustedes deducir. Entonces, ya está claro que es vertedero y que es presa. Por lo general, a los vertederos se les denomina presas pequeñas, por lo general. Pero ojo, 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 esa diferencia en que uno vierte agua y el otro no. ¿Okay? Eh, bueno, algo bien rápido voy a hacer acá. Por lo general son imágenes de presas de Australia. No tengo la oportunidad acá de poder conocer todas las presas acá en Perú. Pero con lo poco que tengo, y eso yo lo que les voy a, si ustedes gustan, como les dije la clase pasada o la semana pasada, tengo más nociones en presas de tierra, en la parte de geotecnia, ¿no? Y es lo que pienso, como de alguna manera, darles ese input para que ustedes lo tengan en consideración. No tanto la parte estructural, porque no es mi área, ¿ok? Pero obviamente tengo ciertos conceptos. Bueno, una presa de tierra, en esta parte tienes drenes, tienes una capa más que todo para filtración, porque tienes que proteger la integridad, ¿no? La tierra o los terraplenes, el principal enemigo es el agua, por la cantidad de agua que existe, ¿no? O la presión de los poros. Si tú controlas presión de poros y cantidad de agua, tu presa va a ser estable, ¿no? Y para evitar de que la integridad de aguas abajo de la estructura se dañe, se colocan zonas impermeables, que por lo general es de arcilla, ¿ok? Y se acuerdan que yo les hice una grafiquita acá y un murito, que en inglés se llama cutoff, y que las líneas de flujo llegan acá, chocan y tienen que bajar y tienen que desviarse y ya no comprometer la integridad de la estructura. Para eso no sirve, la idea es impermeabilizar y evitar que los flujos del agua lleguen a esta zona de acá, ¿no? Porque si tú desestabilizas esta zona de aquí, comprometes la integridad de toda la presa, ¿ok? Entonces, más allá del tema de lo principal en una presa de tierra son sus drenes y sus modos de filtración. Y obviamente la forma como tú diseñas, ¿no? Porque simplemente son taludes, y lo analizas por el método de Bishop o otro método más, para establecer taludes. Pero aquí la clave principal en presas de tierra es drenes y filtración. Y también nivel de agua en los poros. Porque si aumenta la presión hidrostática, si aumenta otros factores por aquí, también puede haber desestabilidad, ¿no? Entonces, así como me explicaron acá, la clave es controlar el agua. Si tú drenas el agua, tu presa se comporta de una manera muy tranquila. Ah, y entonces de gravedad, ¿no? También transmite las cargas hacia abajo. Igual manera, estas son de concreto, transmiten las cargas hacia abajo. Y pues tienes dos tipos un error o una falla por volteo y otra falla por rotura de presa, ¿no? Que por lo general fallan por volteo, ¿no? Y por eso se les hacen acá tipo cuñas, para que de alguna manera se afiance la zona de abajo, la cimentación se afianza con el terreno y se estila colocar esta uñita para de alguna manera adherir, ¿no? Al terreno. Obviamente esto lo voy a explicar en más detalle en las próximas clases. Contrafuerte es una combinación de un arco con concreto de gravedad. De alguna manera el arco tiende a distribuir las fuerzas hacia los extremos, hacia los estribos, y complementas con estos buttress, que simplemente son muros de contrafuerte que también sirven como gravedad. Y el tipo arco es más común en el sentido de que cuando amerita la zona, necesitas dos estribos de zona rocosa, porque les dije, los esfuerzos son enviados hacia los estribos, ¿no? Y si tu estribo falla, eh, todo tu presa colapsa. Y este es un vertedero, ¿ok? Ahora, bueno, ¿no? Un vertedero que es, pasamos rápido también. Como les dije, ¿no? Es una estructura diseñada para elevar el nivel del agua aguas arriba. Ahora, lo que yo quiero entender, que quiero que entiendan de esta gráfica es lo siguiente, ¿no? Hay bastantes tipos de vertederos, pero no pueden trabajar solos, ¿no? No pueden trabajar solos. ¿Por qué? Porque originamos este tema, ¿no? Esto simplemente es una imagen de acá. El agua cae a tanta fuerza, como le dije, de energía potencial, pasa energía cinética, y es erosiva. Y genera esto, ¿no? Que a una distancia de 40 metros de la presa se ha profundizado 90 metros, ¿no? Ese golpe ha generado un hueco
o una zanja de 90 metros. Obviamente la capacidad también de generar electricidad, ¿no? Y ahí cómo uno utiliza las herramientas y o oportunidades que tienes. Ahora, ¿por qué no? Pues les dije, ¿no? ¿Por qué no una presa puede ser un vertedero? ¿No? ¿Por qué una presa no se puede rebasar? Porque existe, se estabiliza el talud y por lo general existe colapso, ¿no? Ahora, ya entramos un poquito más al tema de... um, chispo, ¿dónde está? Al tema de vertederos y un spillway es un aliviadero. Y como esto sí saben, ¿no? Se diseña siempre al caso más desfavorable, ¿no? Al caso de mayor inundación posible, ¿no? Estado de la cuenca y el peor escenario de cambio climático, ¿no? Para eso se diseña una presa. Es por lo que, por lo general, su periodo de retorno es muy elevado, ¿ok? Entonces, es lo que quiere decir esta gráfica. Voy a pasar un poquito más rápido porque no nos queda mucho tiempo, antes de pasar a la parte de la derivación de ecuaciones. Ah, obviamente les dije, no trabajan solos. Para evitar esto, no trabajan solos. Necesitamos, por lo general, disipadores de energía. Este es simplemente un colchón disipador. ¿Y por qué no? Porque el tema erosivo, ¿no? El agua es muy erosivo, es un agente erosivo y es un agente de transporte de sedimentos. Otro tipo de trabajo, otro tipo de escalones, este es un escalonado, ideal, dependiendo de en qué zona estás. Y bueno, volvemos con esta parte de aquí importante. En la clase pasada les expliqué. No trabajan solos, tenemos la cresta, tenemos el aliviadero y tenemos el disipador de energía, ¿no? Aliviadero. ¿Ok? Caramba. Está súper mala la señal. Mila. Jóvenes, ¿me escuchan? Lamento de nuevo. La señal está recontra pésima por acá. Eh, ¿Hasta qué parte se me escuchó? Estaba explicando acerca de los liviaderos. Genial. Me van a disculpar, de verdad, jóvenes. Ojalá que no se vuelva a repetir, pero debe ser por el tema de... Bueno, en fin. Les dije, ojalá voy a tratar de acelerar también. El tema del control hidráulico se sitúa por lo general encima de la cresta. Esta es la cresta. Acá tenemos un flujo subcrítico que está predominado por una altura, un tirante elevado, un tirante grande, y en esta zona es un flujo supercrítico, ¿no? Tirante pequeño, ¿no? Y
Por este salto hidráulico, pasamos de nuevo a un flujo subcrítico, ¿no? Subcrítico, supercrítico y subcrítico, ¿no? Esto es una imagen principal y muy importante. Acá voy a tomar un poquito más de tiempo para que se entienda de nuevo el concepto de energía específica y cómo pasamos de un punto a otro punto. Mhm. Esta imagen ya la conocemos, pero ahora la vamos a expresar en función de energía específica, ¿no? Estamos sacando un punto 1, un tirante alto, un tirante grande, energía potencial, un flujo subcrítico. Tenemos un punto de control, que es el 2, un tirante crítico, que por lo general se ubica en la parte de arriba de una cresta. Y obviamente después pasamos a un flujo supercrítico, ¿no? Que es el punto 3. De ahí necesitamos entender el concepto de salto hidráulico, porque de nuevo tenemos que llegar a un flujo subcrítico. ¿Ok? Entonces, esta forma de transición es el trabajo de un vertedero, ¿no? Te hace una transición de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico y de nuevo subcrítico, ¿no? Porque tenemos que liberar toda esta energía que se libera o de la manera transformarla, ¿no? Entonces, es su función en la parte de hidráulica es su función de un vertedero, ¿no? Aliviar. Ahora, esta línea específica de energía es para un solo caudal. Mientras yo varío el caudal, obviamente voy a variar la altura y también voy a variar la energía, ¿no? Y puedo graficar esta gráfica. Puedo hacer esta gráfica y podemos obtener una curva de caudales. Es muy útil cuando haces experimentos, una curva de caudales, sacas un caudal en función del tiempo y de la altura, obviamente, ¿no? De la altura h. Eh, Igual voy a dar una explicación un poquito más detallada en la parte práctica de cada grupo. Vamos a pasar un poco más rápido. Y esto quiero que se entienda, de acá sigue ya la parte netamente de derivación de ecuaciones, que existen pérdidas, ¿no? Existen pérdidas de un punto a otro, pero también existen factores de corrección, este factor de Coriolis, de distribución de velocidades. Pero, ¿por qué se da esto, no? ¿Se acuerdan que yo les dije que por lo general necesitamos un flujo ideal, donde la depresión hidrostática sea triangular y estable? Eso no existe en la realidad. Pero para temas de derivar ecuaciones se utiliza la zona ideal y de ahí se implementan coeficientes de corrección. ¿Ok? Eh, Se implementan coeficientes de corrección y también tenemos esta famosa pérdida, ¿no? Pérdida por energía, tenemos pérdidas por fisión por longitud, por contracción y por doblez, ¿no? Por contracción de esta zona y acá el flujo se dobla, ¿no? Entonces, ser conscientes de que existe este tipo de contracciones y existen pérdidas, ¿no? Pero que por lo general nuestros cálculos son para flujos ideales. Ahora sí, vayamos a lo que nos interesa, al cálculo de cresta ancha. Jóvenes, denme un minuto, por favor. Necesito tomar agua. Regreso un minuto.
Ok, ahora sí, gracias. Les dije que por lo general se estila tener ecuaciones ideales, ¿no? Situaciones ideales, y de ahí se colocan los factores o los coeficientes de corrección. Es la forma más sencilla de derivar ecuaciones, ¿no? Y les dije pues, que tenemos por lo general esto es una cresta ancha. Obviamente su gráfica se nota que es una cresta ancha, muy usada, muy útil. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Necesitamos un punto en el cual el flujo tenga una presión hidrostática. O que por lo general, como dice esta gráfica, que la energía sea mínima, ¿no? O sea, el tirante crítico, ¿no? Ya. Obtenemos este punto y podemos derivar la siguiente ecuación utilizando el concepto de continuidad y de Bernoulli. ¿Ok? El caudal por unidad de ancho, o sea, solo tiene metros cuadrados por segundo, esa es su unidad, que está definido mucho por su gravedad y la diferencia de alturas, ¿no? ¿Cómo se deriva? Lo vamos a ver ahorita. Muy sencillo, ¿ok? Lo quería hacer yo, pero bueno, ya está hecho. Te lo voy a explicar, así de rápido. Tenemos el concepto de continuidad y el concepto de energía. Continuidad, caudal, o bueno, caudal por unidad caudal por unidad métrica, o sea, por el ancho, ¿no? Se le considera, es igual a la velocidad por el tirante, ¿no? Ya tengo mi primer concepto. Y luego energía específica. Tengo tirante y tengo la conjugación de la velocidad. De alguna manera yo puedo expresar la velocidad de esta forma, ¿no? Caudal como tengo velocidad y tengo esta fórmula, simplemente yo puedo expresar caudal entre altura y obtengo esta otra expresión. ¿Para qué? Para obtener la condición crítica, ¿no? Para obtener este punto aquí, el P sub C, el tirante crítico. ¿Y cómo lo obtengo? Yo les dije, ¿se acuerdan? En la gráfica de energía, este punto es energía mínima y es un punto de inflexión. Y su pendiente va a ser cero, por ser un punto de inflexión. Eso es estadística. Y obtenemos lo siguiente, ¿no? Derivamos la ecuación de energía específica con respecto al tirante. ¿Ok? Tenemos aquí, nos va a dar 1 y simplemente acá derivamos y tenemos esta expresión. Entonces tenemos 1 menos esta expresión es igual a 0. Y de aquí yo saco esto, ¿no? Simplemente despejo todo en función del caudal y la gravedad para hallar un DC, el tirante crítico. El tirante crítico, como les digo, está ubicado cuando la energía es mínima, ¿ok? O sea, en el punto de inflexión. Ya tengo una expresión del tirante crítico, que es esta. Ahora de nuevo aplico Bernoulli, pero ya en el vertedero, y la energía crítica es igual a la diferencia de alturas, ¿no? Como la energía crítica, la altura, o sea, la carga, la energía total, menos la diferencia de esta cota. ¿Ok? Entonces, tengo esta expresión y vuelvo acá. La energía crítica, ya que tengo la ecuación de la energía, puedo hallar cuánta es la energía crítica, ¿no? La energía crítica es igual al tirante crítico más esta expresión. Pero en vez de D, coloco D sub C. ¿Ok? Y de alguna manera tengo que volver a esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos acá un pequeño truco, un pequeño artificio. Multiplicamos por D sub C ambos miembros, ¿no? D sub C medios y D sub C. Y esta expresión, que es igual a esta, ¿no? Y esto es igual a 1. Entonces colocamos 1 acá. Y entonces decimos que la energía crítica es igual a 3 medios de la energía, no, del tirante crítico, ¿ok? Para una situación ideal, ¿eh? De nuevo repito, es una situación ideal. Y ahora sí volvemos a nuestra ecuación de acá. Tenemos energía crítica, que es 3 medios del tirante crítico, es igual a H sub 1 menos delta de Z. O simplemente la energía que está por encima de la cresta. ¿Ok? Encima de la cresta. ¿Ok? Simplemente, de nuevo, reemplazamos en términos de ecuación de energía. Tenemos D sub C es igual a esta expresión de aquí. Y hacemos arreglos matemáticos nada más, ¿no? Y de nuevo obtenemos caudal. Caudal, esto ya lo pueden ver ustedes a más detalle.
ya tenemos esta expresión, que es la que está acá. ¿Ok? Entonces ya hemos visto cómo, cómo derivamos la ecuación del vertedero, o bueno, del caudal que pasa por un vertedero. ¿Con qué factores? Simplemente entendiendo qué es continuidad, qué es energía y qué es tirante crítico. ¿Ok? Dato importante aquí, que al final del día, el caudal, bueno, metro cuadrado por segundo, porque esto tienes que multiplicarlo por el ancho, está definido al final, estos son coeficientes, está definido mucho por su altura y su carga de energía máxima. ¿Ok? Ojo con eso, ¿ok? Ya entendimos cómo derivar esta ecuación. Como les dije, esto es un flujo ideal, ¿ok? Pero existen factores de corrección, ¿ok? Por corrección por descarga, ¿no? ¿Y por qué no? Porque hay por pérdidas por contracción, hay pérdidas por fricción. ¿Y por qué hay pérdidas por fricción? Porque la longitud de la cresta es larga. Si fuese una longitud de cresta corta, no habría, la fricción sería despreciable, ¿no? Pero hay pérdidas por fricción por longitud larga, y inclusive hasta por la geometría, ¿no? Acá dice sharp corner, que es sí, recto, que es redondeada. Entonces, hay experimentos que datan del 94, del 66, y nos botan o nos arrojan ellos expresiones con las cuales nosotros podemos calcular este famoso coeficiente de descarga, ¿no? ¿Y cómo nos da? Simplemente necesitamos las alturas y la longitud de la cresta. ¿Ok? Entonces, para una situación real, esta sería la fórmula, ¿no? Esta aquí, simplemente que tenemos que considerar este constante C que está aquí, y que depende mucho de CD, y CD lo calculas con esto o con esto, ¿no? Si es que es puntiagudo o liso, o si es que es redondeado. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que les dije, no, que tienen que existir acá presión hidrostática? Hay ciertos parámetros, ¿no? Que cuando el valor de esta expresión de la longitud de la cresta entre la distancia, entre las alturas, tiene que estar entre este rango, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted es mayor que 10, ya las pérdidas por fricción son considerables y afectan el comportamiento hidráulico. Pero también si está en este rango, ya no hay presión hidrostática. Entonces, es lo ideal es estar entre este rango, entre 3 a 10. ¿Ok? Ahora vamos al tema de vertedero circular. Es muy similar. Eh, Muy similar de nuevo cómo se expresa la ecuación. Se dan cuenta, la ecuación es la misma ecuación, sino que acá ya va a cambiar el C sub D. Y estos C sub D se han calculado experimentalmente, ¿no? Para pequeñas vertederos o para reservorios grandes, ¿no? Hay estudios y simplemente sacan gráficas, que tiene que ver mucho si un flujo es laminar, un flujo es turbulento, etc, ¿no? Ya nos han ayudado y nos han dicho, utiliza esto, ¿no? O esta fórmula para reservorios pequeños o para reservorios grandes, ¿no? Y utilizamos los mismos conceptos, ¿no? Alturas y la energía total de este flujo y la carga aquí, ¿no? Y la altura de, esta, de este muro, ya de esta cresta. De nuevo, misma ecuación. Y de alguna manera, a veces es importante calcular este tirante en la cresta, también hay una expresión, ¿no? Ejemplos. No se estila mucho este tipo de estructuras porque tienden a fallar, pero son estructuras provisionales, ¿no? Son muy buenas por lo general son inflables y te ayudan mucho para el control y manejo de caudales. Ahora vayamos a quizás la última. Son 4 crestas que vamos a hacer, 3 hoy día y la próxima clase la otra cresta. Esta cresta es de... Ah, ya. Imagínense que es un muro y por eso se le dice cresta afilada. Sharp significa afilar. ¿Pero por qué? Porque el tema es como si se comporta como si fuese una lámina en punta, ¿no? Y hace que el fluido simplemente se acorte y salga a chorro. Se dan cuenta que sale a chorro y obviamente impacta aguas abajo, ¿no? Tienes una zona alta y una zona baja.
del flujo, que sale a chorro. Y aquí ya la ecuación cambia un poquito, ¿no? Porque ya no tenemos una cresta donde tenemos el punto de control y tenemos presión hidrostática, ¿no? No tenemos eso ahora, ¿no? Ahora eso está al ambiente y tenemos el tema de la presión hidrostática, no, de la presión atmosférica. Y ahí cambia ciertamente la ecuación, ¿no? Vamos a explicar acá. En esta zona hay presión hidrostática, una zona calmada, pero por este tema de este muro que hemos creado nosotros para hacer este tipo de vertederos, aquí hay presión atmosférica, ¿no? Y necesitamos hacer ciertas diferencias. Tenemos de nuevo energía y tenemos el concepto de caída libre, ¿no? Torricelli, muy parecido a Torricelli, dos veces la gravedad por la altura, pero la altura sería simplemente esta altura libre, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Asumimos un flujo ideal, que no hay contracciones y que tampoco, y que la transición entre la presión hidrostática y la atmosférica es instantánea, ¿no? Y por esos atajos que hemos tomado, podemos decir lo siguiente, que la velocidad tiende a cero y que simplemente la carga de energía puede ser igual a la altura, al tirante. ¿Ok? Entonces, eso sí yo lo voy a hacer a mano, pero sí, necesitamos una gráfica más. Voy a simplemente agrandar esta zona de aquí, ojalá que se pueda entender mi gráfica. Voy a simular el murito. Este es el muro. Y el flujo obviamente viene para esta zona, ¿no? Tenemos un D1, que es el dato de aquí. Hacemos una línea horizontal y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos Y acá y acá tenemos delta de Z. No, no, ya no sería delta. Eso sería así, delta de Z. Y tenemos otro interesante concepto de y velocidad. ¿Ok? Ahora, vayamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a definir primero lo siguiente, ¿no? Que Y va a ser igual a D menos Z. Gráficamente se puede entender eso, ¿no? Y, esta altura Y que está en el sentido desde arriba hacia abajo, está desde D menos delta de Z. ¿Ok? Tenemos esa expresión. Y la ecuación de aquí la podemos expresar en términos así. Velocidad es igual a aproximadamente dos veces la gravedad por Y. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora interviene mucho este diferencial de Y, ¿no? Cómo se comporta el fluido con respecto al eje Y. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos velocidad por un delta de Y, esto es igual a dos veces gravedad Y por un delta Y, ¿no? Aplicamos el diferencial de la altura a ambos términos y nos damos cuenta de que esto es simplemente el diferencial del caudal. ¿No se acuerdan? Por continuidad, caudal es igual a velocidad por Y, por el tirante, y este tirante está en función en Y, obviamente, ¿no? Ahora sí ya se asemeja mucho y podemos sacar una expresión de caudal. Tenemos caudal, al final este 2G sale como constante, y simplemente evaluamos Y con respecto a 0 y a D1 menos Z, ¿no? ¿Por qué no? Porque 0 es solamente la parte de arriba, la parte superior de la integral, y D1 menos Z la zona baja de la integral, ¿no? Y de esa manera podemos calcular el caudal que fluye por encima de la cresta, ¿ok? Y de Y. Y aquí simplemente desarrollamos la integral, hacemos una que otra expresión y obtenemos lo siguiente, ¿no? Caudal es igual a 2 tercios, 2G, raíz de 2G, D menos delta de Z a la 3 medios, ¿ok? Simplemente haciendo arreglos acá en la ecuación. Es muy similar a la ecuación de la cresta amplia o la cresta circular, solamente que acá hay una pequeña diferencia en coeficientes, ¿ok? Pero el concepto es diferente, ¿no? Porque en los otros casos tenemos presión hidrostática, porque el ancho de la cresta nos permite. Pero aquí no, ya que es un muro simplemente de un ancho, de un muro de una longitud corta, no podemos asumir de que hay presión hidrostática, ¿no? Y simplemente le daríamos de otra fórmula, de otra forma. Algunos ejemplos muy sencillos.
Pero más que todo el ejemplo que quisieras hablar es de las limitaciones, ¿no? Acá te das cuenta que aquí hay contracciones, ¿no? Eso es un gran defecto que tiene este tipo de vertederos. Y se puede solucionar colocándole acá muros de encauzamiento para de alguna manera dirigir el flujo y evitar esas contracciones, ¿no? Que son perjudiciales para el flujo, ya que te erosionan acá. Sí, corrí un poquito, pero ya la idea era acabar antes de que me acabe el tiempo. Aún nos falta una presa más, una cresta más, que es una cresta, no la tengo aquí, es una cresta la más usadita, que eso lo vamos a ver en la próxima clase con el tema ya de libederos. Jóvenes, ¿hay alguna consulta hasta ahora? ¿Por ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Se me escuchó todo claro o hubo un problema de conexión por ahí? Se Ok. escuchó todo claro, ingeniero. ¿Y todo quedó conforme o quedó dudas? Puedo repetir, todavía nos quedan 5 minutos aproximadamente para aclarar alguna duda. El ejercicio lo vamos a hacer la próxima clase práctica, ¿no? Ya que mañana es feriado, el día bla, bla, bla. Obviamente este es el ejercicio, si gustan, lo... Ups, 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 acá hay un detalle. Bueno, lo voy a retraducir. Hay temas acá de errores, pero eso es básicamente lo que estoy pidiendo. Si gustan, le toman un pantallazo y lo van haciendo por su cuenta, con lo que hemos ido avanzando, o buscan bibliografía por otro lado. El día de la práctica les voy a dar algunos minutos para que ustedes lo hagan, y si no, yo lo voy a explicar, y obviamente voy a hacer un montón de preguntas y ustedes me tienen que responder, y juntos lo podemos hacer, ¿ok? Pero la idea es que ustedes lo intenten por su cuenta. Pueden tomar un pantallazo, de igual manera el material va a estar publicado el día de hoy en el aula virtual, al igual que el video, ¿ya? Trato de semanalmente subir los videos también, están en el aula virtual. Si por vez no están, me hacen llegar un mensaje porque a veces tiendo a olvidarme las cosas. Me hacen recordar, por favor, de que subo el video y o el material, ¿ok? Trato de subirlo después de la clase, pero a veces se me pasa. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Diseñar un vertedero tipo cresta, tipo cresta ancha, circular, y también el otro, ¿no? El afilado, el sharp. Los tres, ¿ok? Nos faltaría una cresta más, que es una cresta de una geometría diferente. El cálculo es muy similar. Por eso es que me he demorado un poquito cómo calcular la parte de la derivación de la ecuación, de dónde parte, qué es un concepto de tirante crítico, de dónde sale, porque de ahí adelante es más sencillo. Ok, jóvenes, antes de acabar la clase quería consultarles lo que les dije, a mantener. Quería consultarles cómo hacemos con las de mañana, el grupo de mañana. Eh, ya saben, esto es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Mi pregunta es la siguiente. Miau, 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 miau. Tengo con ustedes acá, bueno, están viendo mi horario, y aquí, si es que no tienen incluso el grupo de acá, pueden venir acá tranquilamente, acá no, yo no me hago ni un solo problema, la idea es no perjudicar a nadie, o en su defecto lo pueden hacer por su cuenta, y el próximo martes lo revisamos conmigo, ¿no? Tratamos de acomodarnos para no perder muchas clases, ¿no? ¿Ok? Ya luego ustedes me comunican con la delegada, pero mañana no hay clases, es feriado. ¿Ya? Y sí, o lo recuperamos el jueves o el viernes, se conectan cualquiera de esos 2 días. Ya saben cómo es la sesión práctica, ¿no? Sí, el ejercicio va a estar ahí,
lo van a intentar hacer ustedes, yo les voy a dar ciertas pistas, planteamiento, hagan para acá, para acá, para acá, apliquen tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ustedes tienen que hacerlo por su cuenta. Y al final de la clase, si no me logran dar una respuesta, yo les explico a detalle. ¿Ok? Y así va a ser las clases, las demás clases. Acá tengo, inclusive les quiero compartir esto, ese es mío, pero creo que les va a interesar a ustedes también. El tema es un pequeño cronograma que he hecho de las actividades que tenemos, un poquito desordenado, pero no van a disculpar. Ya estamos aquí, en diseño de crestas, feriado. Tengo con ustedes, la próxima semana voy a hacer una cresta más y aliviadero, que es más sencillo. Y la semana, importante, la semana 6 es la práctica, ¿ok? ¿Y qué va a entrar en la práctica? Crestas y aliviaderos. Creo que solamente les he propuesto 2 ejercicios para que vean cómo es la práctica, y vamos a dar un poco sobre sus trabajos y exposiciones. ¿Ok? ¿Por qué? La semana 7 hacemos disipadores de energía y la semana 8 ya es el examen de unidad. ¿Qué entra? Disipadores de energía, cresta y aliviadero, ¿no? Básicamente voy a pedir un ejercicio donde hagas los 3. Es un poquito larguito, pero vas a demostrar que sabes manejar todos los conceptos. Y obviamente esta semana revisamos el trabajo, la exposición y la presentación escrita y oral. Y bueno, viene bocatomas, serenadores, canales, tipos de presas de tipo tierra, la práctica de presas de tipo tierra, de bocatoma de serenadores, luego tenemos defensa ribereña, gestión de cuencas y examen de unidad. ¿Ok? Ya tienen un pantallazo de cómo va a ser la distribución del curso. Ya estamos aquí. Así que jóvenes, ya. Aquí, lo bueno es que tenemos que el feriado nos agarra en revisión de trabajos, así que esto lo podemos hacer, de igual manera, ¿no? Los que tienen el 29 de julio, o lo hacemos todos el día martes, o el viernes, ya lo podemos coordinar internamente, ¿no? Pero es bueno entender o ver qué días tenemos cruces, qué días tenemos feriados, ¿no? De ahí tenemos un feriado el 30, vemos también cómo lo coordinamos para no perderlo. Capaz hacemos teoría en una sesión práctica, y este grupo de acá pasa aquí, ya lo podemos manejar internamente, ¿ok, jóvenes? Pero ya saben más o menos de qué trata todo esto. Bueno, jóvenes, si es que no hay alguna otra consulta, duda, yo me retiro y nos reencontramos el día jueves. Por favor, el grupo de mañana me avisa qué desea hacer, ¿no? Lo ideal es que lo hagan el jueves o el viernes, en el horario del grupo de práctica de ese día. O, como les digo, lo hacen por su cuenta, el ejercicio, y lo revisamos el día de la próxima semana. Depende de ustedes, jóvenes. Ingeniero, Sí. yo soy del grupo del martes y no sé si algún libro nos puede dar para ir revisando ese tipo de ejercicios. Les puedo pasar de donde he basado mi material, pero el detalle es que no tiene ejercicios. Es simplemente la teoría. Básicamente lo que yo te he presentado. Lo que yo puedo hacer, pero eso yo hacer en la sesión práctica, era hacer un pequeño flujograma o cómo hacer el ejercicio, ¿no? Debes hacer esto, 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 y te tiene que ser la respuesta. Eso yo les puedo hacer, pero eso iba a ser para la sesión práctica. Entonces, mi pregunta era si los de mañana se pueden conectar o el jueves o el viernes. O tienen cruce de horarios esos días. O tienen actividades extras. Para empezar, ¿quiénes son del martes? Yo, ingeniero, y normal puedo conectarme el día jueves, por mi parte nada más. Por favor, serías muy amable en conectarte el día martes. Otro del grupo martes, por favor. Yo, ingeniero. Yo también. Normal el jueves. Ya, normal el jueves. ¿El otro compañero, normal el jueves? René. Sí, ingeniero. Genial. Jueves normal, pues sí. Pregunta ¿A qué hora son los jueves o viernes, ingeniero? Disculpe. jueves 11:10 y viernes 8:40. El viernes, creo, pues, sí. Son libres de conectarse en cualquier día, o jueves o viernes. Te voy a hacer una pregunta más directa.
algún integrante del grupo del martes no puede conectarse el jueves o viernes? Ah, ok. El silencio dice que todo normal. Ok, entonces no habría problemas. En los jueves y el viernes hacemos la parte práctica de crestas, ¿ok? Si por hoy no hay alguna otra duda, jóvenes, yo me retiro. Espero la clase haya sido de su gusto. Eh, no, es solamente 100 metros cúbicos por segundo. Ahí había un error de tipeo. De igual manera, yo lo voy a corregir hoy día y lo voy a publicar en el aula virtual a más tardar en la tarde. ¿Ok? Pero es 100 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Igual yo lo voy a doble verificar. Verificar 2 veces el ejercicio y lo voy a publicar en el aula virtual. ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces nos reencontramos el día jueves. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero, buen día. Hasta el jueves, ingeniero. Ok, hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves.